presento a Gloria Nogales. Gloria Hola. Nogales estudió la Ingeniería Técnico de Telecomunicación, de la especialidad de Sistemas de Telecomunicación, bueno, entonces se llamaba Radiocomunicaciones, y actualmente, bueno, pues está en Intel, en Silicon Valley, trabajando. Ella os contará un poco ahora cuál ha sido toda su progresión profesional desde que abandonó la escuela hasta que ha llegado donde está, en un puesto de responsabilidad en una multinacional que todos conocéis. Entonces, bueno, yo creo que puede ser un excelente caso de éxito de titulado de la escuela que ha tenido y tiene un presente y un futuro profesional, la verdad es que muy estimulante. Entonces espero que la conferencia os resulte atractiva, estimulante, y por supuesto agradezco mucho a Gloria el que haya querido darse otra vuelta a vuestra escuela muchos años después, ¿vale? Sí, bueno, nada, no, gracias por invitarme, la verdad que estoy encantada de estar aquí. ¿Me escucháis bien? ¿Me oís? Vale, muy bien. Así que, bueno, pues gracias porque, bueno, para mí es sobre todo un orgullo y un placer pues el poder venir aquí después de 20 años, sí, 20 años, hace 20 años que acabé, y encontrarme con que todo esto sigue y, bueno, pues aquí estáis estudiando. ¿Cuántos de vosotros estáis en primero? Todos, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Ilusionados, ¿no? Contentos de estar aquí, ¿verdad? ¿Cuántos estáis estudiando aquí porque queríais estudiar esta carrera? Queríais estudiarla, muy bien. Y los demás no queríais, pero no teníais otra opción. A ver, contadme. Por ejemplo, tú, el de verde, cuéntame, ¿por qué no? O sea, ¿qué otras opciones querías estudiar y por qué no estás ahí? ¿Y no llegaste? Muy bien. Muy bien, muy bien. Caso bastante frecuente. A ver, ¿alguien más por aquí que quiere contarnos por qué? ¿No? Venga, hombre, no seáis tan tímidos. Ahora os cuento mi caso también. Bueno, yo estudié aquí porque, parecido a lo tuyo, pensé que la superior era, ¡guau!, la superior. Y entonces, pues, no me dio la nota y dije, bueno, pues voy a estudiar la técnica, pero voy a estudiar lo que yo quiero, telecomunicaciones. Y en eso, la verdad que estoy muy contenta y me alegro mucho de haber hecho eso. Os vais a dar cuenta de que el paso del tiempo es impresionante. Este es nuestro curso, el curso 90-91, el último que hicimos, y a ver si veis al señor Rafael Herradón ahí, en esa foto. A ver quién lo ve. Venga, alguno, no seáis tímidos, hombre, venga. ¿Quién ve a Rafael Herradón aquí? Esto es como ¿dónde está Wally?, pero... Nadie, o sea, ¿no le veis? ¿De verdad? Venga, a ver, por ahí al final. ¿Ya lo habéis visto? ¿No? Nada. Pero, hombre, a ver, que no está tan cambiado el señor Herradón. No, nadie le ve. Venga, ¿quién se atreve? ¿Alguien? Nada, no. A ver, ¿dónde estoy yo entonces? Si no veis al señor Herradón, ¿dónde estoy yo? ¡No! ¡Para nada! A ver, ¿no? ¿Qué color? No exactamente. ¿No? ¿Y a Rafa tampoco le veis? ¿Al señor Herradón tampoco? Muy bien. Estos alumnos, estupendo, muy bien. El único que lleva chaqueta, efectivamente. El señor Herradón, ahí está, bueno. Y yo soy esta. ¿Vale? ¿Qué os quiero decir con esto? Parece un juego y tal y cual. Pues sí, lo es, realmente lo es. A ver, han pasado 20 años. Lo que os quiero decir con esto es que uno empieza aquí con toda su ilusión del mundo y todo eso, y continúa con toda su ilusión del mundo 20 años más tarde. Sí, ha hecho lo que quiere, lo que le gusta, y bueno, pues en este caso yo muy orgullosamente que ese es el caso y espero que sea el vuestro también, ¿de acuerdo? O sea, 20 años, esto se pasa enseguida, todo muy rápido. Así que aprovechad todo lo que podéis. Bueno, a ver qué tal quedan las transparencias desde aquí. Más o menos, bueno. Lo importante que quería decir aquí resulta que se ha tapado, o sea que, bueno, era esto es lo importante. Este es mi título de haber estudiado en esta escuela, pero bueno, debe ser que no sé si es que no está bien enfocado ahí. A ver, yo cuando tenía estas transparencias hechas para el Instituto de Empresa, que vinieron a donde yo trabajo en Silicon Valley, y se las enseñé al señor Herradón, se las enseñé diciendo, bueno, esto es lo que tengo, lo puedo dar. Me dijo, no, déjalas en inglés, no pasa nada. Pero lo importante de aquí, lo que os quería transmitir es que uno empieza su base
con esto, que es la ingeniería técnica de telecomunicación, que en inglés, bueno, pues sabéis, se llama de otra manera. Luego tal vez estudie más o no, puede hacerla superior o no. Yo la empecé, en mi caso, nunca la acabé, pero la empecé. Y bueno, pues sigue acumulando experiencia y acumulando, digamos, progreso personal y profesional. Bueno, os voy a contar un poco mi trayectoria. ¿Cuántos de vosotros creéis que hacer empresariales hubiera sido más interesante que hacer telecomunicaciones? Y ya sé que lleváis como 2 meses en la escuela de Teleco, pero ¿alguien piensa que empresariales puede ser algo interesante con respecto a Teleco o algo? No, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, pues eso mismo pensaba yo hace 20 años. Y luego resulta que me di cuenta de que, hombre, en realidad es muy importante porque es lo que hace que las empresas se muevan. Y aunque siendo ingeniero nos gusta la técnica, nos gusta la tecnología y todo eso, pero realmente al final las empresas te contratan porque quieren ganar dinero y están ahí, digamos, no simplemente para sustentar el mercado, sino pues porque tienen sus objetivos. Sus objetivos son los objetivos de digamos, salir adelante, progresar y sobre todo ganar dinero. Entonces, por eso, empresariales, que puede ser algo tan remoto a ingeniería, la ingeniería de telecomunicaciones es algo muy importante. Yo, en los primeros años de mi experiencia profesional, que ahora os voy a contar, me di cuenta de ese detalle y decidí hacer un máster de administración de empresas, lo cual me pareció muy útil y me sirvió para entender muchas más cosas que bueno, pues tal vez en la escuela de telecomunicaciones había entendido desde un punto de vista técnico, pero no tanto desde un punto de vista empresarial o económico. Entonces, bueno, pues por ahí empecé. Sobre mi experiencia, así a grosso modo, os puedo decir que llevo 20 años trabajando desde que salí de esta escuela, que fue en el 92. He trabajado principalmente, bueno, he trabajado en 4 empresas. Empecé trabajando en una empresa que se llamaba PESA, del grupo Amper, probablemente ni os suene. Luego estuve en Vodafone, también en Cisco y ahora estoy en Intel. Y actualmente soy directora de operaciones en uno de los grupos de ventas y marketing. Es la primera vez que hago ventas y marketing en mi vida. No os penséis que, o sea, llevo 20 años trabajando, pero siempre he estado en la parte de más ingeniería. ¿De acuerdo? Bueno, una cosa que os quiero transmitir aquí, que creo que es muy importante, que he aprendido a lo largo de los años, es que en esta escuela, aprendemos mucho de muchas cosas. O sea, tenemos una base fundamental, una base muy sólida, y me he dado cuenta, sobre todo al llegar a Estados Unidos, que la gente, cuando estudia algo y solo sabe programar, o solo sabe hacer circuitos, o solo sabe, no sé, de antenas, pero no sabe de varias cosas. Y eso es lo que yo aprendí aquí en la escuela y me parece que es algo fundamental, porque eso me ha permitido a lo largo de todos estos años ir cambiando de puesto de trabajo e ir viendo las cosas de una manera diferente. Empecé haciendo ingeniería o sea, lo que es circuitos, un par de años aquí en España, luego me salió una oportunidad en el extranjero y me fui a Estados Unidos y ahora os voy a contar cómo. Y a través de todas esas empresas y esos puestos de trabajo he ido aprendiendo cosas diferentes, pero siempre sin olvidar toda esa base muy sólida que creo que aprendemos aquí en la escuela, ¿de acuerdo? Os quería contar algo que a mí me parece interesante cuando, bueno, yo estudié en la escuela, mucha ilusión, mucho entusiasmo, y cuando llevaba 2 años trabajando aquí en Madrid, resulta que me quedé en paro, ¿no? Porque había, pues como ahora, la situación era así un poco... Entonces justamente empecé a buscar trabajo y me salieron 2 puestos de trabajo en la misma semana, o sea, una cosa increíble. Uno era para la Agencia Espacial Europea y otro era para trabajar en Vodafone, que antes la empresa se llamaba de otra manera. Y bueno, pues me resultó muy difícil elegir y al final me decanté por ir a Vodafone porque tenía que ver con viajar mucho por todo el mundo y era estar en Estados Unidos, ¿no? Eso que en su día para mí me resultó algo así como que ir a Estados Unidos, bueno, un par de añitos a viajar y tal, resulta que al final... ha tenido mucho peso en mi carrera profesional, me he ido quedando, me han salido muchas oportunidades y bueno, pues al final todavía estoy allí, ¿no? Espero volver algún día, pero lo cierto es que sigo trabajando allí. Os quería preguntar, ¿cuántos de vosotros estáis familiarizados ahora mismo con lo que hace Cisco en el mercado? ¿Sabéis qué es Cisco? ¿Os suena esa empresa? Cuenta. Controlar telecomunicaciones a nivel profesional más que doméstico. Muy bien, sí, para empresas, sí, eso es, enrutadores, routers, como los queramos llamar. Vale, bien. ¿Os suena otra empresa que se llama Juniper? ¿Competencia de Cisco? Sí, es el programa que tenemos aquí para acceder a la Wi-Fi. Muy bien, sí.
Vale, eso es lo que tenéis en el ordenador, ¿no? El programita. Muy bien, el cliente. Perfecto, muy bien. Pues, exacto. ¿Por qué os pregunto esto? Os pregunto esto porque creo que es muy importante que acabéis de entrar en la escuela, pero creo que os va a ayudar mucho si relacionáis lo que estáis estudiando con el mundo, digamos, de la tecnología, lo que está pasando por ahí. O sea, tú has visto que utilizas, o sea, quién es Cisco, tienes una idea de lo que hacen, sabes quién es Juniper, o sea, al tener una idea de lo que hacen las empresas, os va a servir profesionalmente. Y sé que o sea, que pensáis, bueno, pues es muy pronto, estamos empezando, sí, pero mantened siempre eso en mente, porque os va a ayudar, digamos, a entender mejor los productos, a entender mejor cómo se mueve el mundo de la tecnología. La razón por la que te preguntaba Juniper es porque uno de nuestros antiguos, o sea, de mis compañeros de la escuela está ahora mismo trabajando en Juniper, en Silicon Valley también. Y bueno, pues es muy interesante ver a alguien que ha estado contigo estudiando en la escuela, cómo estaréis vosotros dentro de unos años estudiando aquí en la escuela y luego trabajando, digamos, pues en el mundo profesional, ¿no? También tengo otro compañero que trabaja en una empresa que se llama EMC. ¿Alguien ha oído EMC? ¿Sabe qué es? ¿No? ¿Almacenamiento de datos? ¿No suena? Bueno. En fin, con esto os quiero decir simplemente que bueno, van a pasar muchas cosas, estáis aquí, la preparación de la escuela yo creo que es extraordinaria, en nuestro caso fue estupenda y el hecho se refleja en que bueno, pues tenemos profesionales por ahí en estas empresas, en varios países y todo eso. Yo creo que os da la oportunidad de estudiar, o sea, no solo cosas diferentes, sino que además también de poder viajar. ¿A cuántos de vosotros os interesa viajar? ¿Os queréis trabajar por ahí fuera? Muy bien, muy bien. Y contadme, a ver, por ejemplo tú, el que está ahí al final, ¿qué es lo que te atrae de trabajar fuera? Pues conocer mundo, conocer nuevas culturas, nueva gente. Exactamente, eso es. Eso es. A mí eso me interesaba mucho también en su día y una cosa que hice es, me gustaba mucho leer en inglés, escuchar música, o sea, me sabía todas las canciones que podía, todo eso, tal, y lo sigo haciendo. y me parecía, como tú bien has dicho, o sea, fundamental, ¿no? Yo creo que en el mundo de las telecomunicaciones de hoy, del siglo XXI, es muy, muy importante eso. ¿Por qué? Lo que tú has dicho es exacto, es, o sea, conocer otras culturas, ver qué hay. Al final, estamos en un mundo muy pequeño, ¿no? Creemos que estamos en Madrid, Madrid es genial, España, estupendo, pero realmente estamos compitiendo globalmente por talento en muchos otros países. O sea, cuando yo me presento a un puesto de trabajo nuevo, tengo a 20 que se presentan y uno viene de la India, el otro de la China, el otro viene de Alemania, de Chile, mis compañeros son de todo el mundo. O sea, al final es todo global. Y bueno, pues conoces otras culturas, trabajas con otras culturas, pero sobre todo te das cuenta de que esto es, o sea, de que es una competencia global. De nada sirve que tú hayas estudiado en la Escuela de Telecomunicaciones de Madrid si al final no te preocupas de estar bien preparado, no te preocupas de saber muy bien inglés. O sea, son aspectos fundamentales. Que para estar ahí fuera tienes que tenerlos muy afianzados, ¿de acuerdo? O sea que mantened eso en mente porque, bueno, pues viajar es muy importante, pero sobre todo es muy importante tener en mente el hecho de que bueno, pues aquí estamos compitiendo unos contra otros, lo queramos o no, ¿no? ¿Cuántos de vosotros programan aplicaciones para móviles? ¿No hay nadie que...? ¿No? ¿Tú haces? Muy bien. ¿Y qué...? Cuenta, a ver, ¿qué tipo de aplicaciones programas? Pues, bueno, estoy empezando con aplicaciones pues, en Java para Android. Muy bien, perfecto. Perfecto, eso exactamente. Igual que tú, hay muchísima gente alrededor o sea, en el mundo que lo está haciendo, ¿verdad? Y tú seguramente que estás ahí conectado y ves cómo otros están programando, ¿verdad? Y te intercambias conocimientos y tal. Sí, claro, además es entretenido eso, ver cómo otros hacen cosas parecidas y aprender y... Eso es, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que tú estás programando aquí. Cuando yo estudiaba, programábamos entre nosotros y bueno, como mucho te intercambiabas cosas con el de, no sé, otra escuela en España, ¿no? Eso era como mucho. Ahora mismo estás programando y tú estás en contacto con alguien que está en la India, por ejemplo, en Bangalore, ¿no? Y está programando y a lo mejor tiene unas ideas que tú no tienes y viceversa, y compartes todo eso, ¿cierto sí o no? Entonces, veis, eso es un ejemplo de bueno, pues ahora mismo que todo el mundo está, que hay tanta programación de aplicaciones, tanto hincapié en que se comparta todo eso, pues sí, bueno, con las redes sociales, por supuesto, ahí está el ejemplo claro de que globalmente estamos todos trabajando y estamos compitiendo a la vez, ¿de acuerdo?
Bueno, ¿qué más? Contaros de aquí, aparte del inglés, que yo creo que es fundamental. A mí hablo dos, tres idiomas más. Y bueno, simplemente porque me gusta conocer otras culturas, como tú has dicho, para mí eso es súper importante y me gusta tener amigos de todas partes. Vine de Australia la semana pasada y me vuelvo el sábado, estoy de viaje ahora mismo y he trabajado en Asia, he trabajado en África, he trabajado en Latinoamérica y en Estados Unidos, por supuesto, y dentro de Europa en varios países. Para mí es fundamental eso, me gusta y me gusta mucho aplicar telecomunicaciones digamos, a tener toda esa gama de experiencias que vivo día a día, ¿vale? Entonces, bueno, yo eso, digamos que era una cosa innata, creo que es muy importante, creo que uno aprende mucho si puede hacer eso. Sobre todo si puede viajar a países donde las telecomunicaciones están en auge y como no nos pongamos las pilas nos van a dar por todas partes, por ejemplo en la India o en la China. O sea, es increíble como la gente, la gran inversión que hacen en educación, o sea, las personas salen muy preparadas, no menos que aquí en la escuela, pero realmente es algo que bueno, tenemos que tener en cuenta para lo que nos va a venir en este siglo. Aparte de eso, ¿alguna pregunta a alguien? O sea, esto es algo muy resumido, mi currículum, digamos. He hecho varias cosas, o sea, desde lo que se llama, empecé en ingeniería, desarrollo de producto, aparte desarrollo de producto, ingeniería de redes, por ejemplo, también desarrollo de clientes, alianzas con clientes, todo eso, también marketing de ecosistema, os sonará todo a chino, pero bueno, no importa, ya lo aprenderéis. Todo claro, aunque tenga todas esas palabras que parece que no sean técnicas, realmente son muy técnicas, tienes que saber muy bien cómo van las cosas por debajo para poder trabajar en eso. ¿Alguna pregunta a alguien? No seáis tímidos, de verdad que a mí me gusta hacer esto interactivo. Entonces, ¿qué ilusiones? O sea, contadme, no sé, por ejemplo, a ti qué te gustaría trabajar fuera. ¿Tienes algún país en especial donde te gustaría trabajar o en qué? Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Y te gustaría trabajar en qué? ¿Tienes algo...? No, ahora mismo no. ¿No sabes así, por ejemplo, programar o...? En una empresa estilo Vodafone, de telefonía. Ah, muy bien, sí, claro, o sea, Vodafone o cualquiera así. Una cosa que os quería decir es que, por ejemplo, en el edificio donde yo trabajo, en Intel, somos 7 españoles y nos reunimos una vez al mes para comer y para reírnos un rato de lo que pasa en la empresa y todo eso. Y bueno, cada uno hace una cosa diferente. O sea, todos estudiamos, hay otro que estudió aquí, o sea, que estudió en Madrid, telecomunicaciones, y el resto estudiaron pues, en Barcelona, en Granada, o sea, hay de todo. 5 de ellos son doctores en telecomunicaciones y otro pues se cansó de las telecomunicaciones e hizo periodismo. También os lo vais a encontrar, pero bueno. Sí, muy diferente y todos trabajamos en cosas diferentes, departamentos diferentes, pero digamos que estamos muy orgullosos, muy contentos de tener el pabellón español ahí bien alto, para que en Intel se note nuestra influencia. Entonces, bueno, pues es muy interesante, ¿no? Ver cómo tus compañeros, no solo, o sea, que han estudiado contigo en la escuela, sino otros españoles se han desarrollado profesionalmente fuera y se han movido. Una cosa fundamental, por ejemplo, a ti que te gustaría trabajar en Estados Unidos es, como dije anteriormente, y me gustaría hacer hincapié de nuevo, el inglés. Esta semana me contaba uno de mis amigos que estudió también aquí en la escuela, trabaja en una consultora aquí en Madrid. Y es una consultora internacional y él ha estado viviendo mucho tiempo en París. Resulta que a la hora de ascender este verano, simplemente no le ascendieron por el hecho de que no sabe inglés. O sea, sabe inglés, pero, o sea, como para andar por casa, y no. Al final el inglés es lo que te va a permitir que te vendas en otro puesto de trabajo, que te comuniques con los que tienes que hablar, pues no sé, en la India, que programan como tú, y todas estas cosas. Yo sé que vosotros que estáis estudiando mucho inglés, lo sé, me consta, pero quiero enfatizar eso porque es bastante importante y bastante más de lo que pensáis. Muy importante, de hecho. Que os acostumbréis a leer, a estudiar en inglés y hablar y escuchar y todo eso es súper importante. Bueno, ¿alguna pregunta más? Dime. ¿En qué lugar del mundo ahora mismo se está moviendo más el sector de teleco? El sector de teleco, pues depende, porque el sector de teleco es muy amplio, lo que mencionaba antes. O sea, hay muchas, digamos, por ejemplo, no es lo mismo trabajar en una operadora como pueda ser Vodafone, que trabajar desarrollando aplicaciones, que trabajar, por ejemplo, pues no sé, haciendo el último chip de Apple, por ejemplo, para el iPad, ¿no? Es muy, o sea, es diferente. Entonces, dependiendo de donde trabajes, pues así va a haber más dinero invertido. Os puedo contar que en Silicon Valley ahora mismo, pues claro, hay mucho dinero que se está invirtiendo en los smartphones, ¿no? Digamos en las tabletas, o sea, Apple está invirtiendo a lo loco, Google, yo vivo en la misma ciudad donde está Google.
y tengo muchos amigos que trabajan allí y bueno, o sea, la cantidad de dinero es impresionante, ¿no? Entonces, pues todo eso está creciendo mucho. En el caso, por ejemplo, de una operadora como Vodafone, en su día se invirtió mucho aquí hace pues como 15 años, porque se tenía que montar la red y todo eso, pero ahora mismo la red se sigue invirtiendo, pero en menor medida. En cambio, hay otros países, por ejemplo en Sudáfrica, en los que están desarrollando más las operadoras de móviles y entonces están invirtiendo mucho ahí, o en la China. La China es algo increíble, ¿no? Lo que están invirtiendo, en la India. Entonces, dependiendo de en qué sector, aplicaciones, te puedo decir, desarrollo de aplicaciones para móviles, pues eso depende, pero lógicamente pues en la India, en la China están invirtiendo mucho, en Estados Unidos también. En Europa se invierte, pero en Alemania se invierte, en Inglaterra también, pero depende de en qué. Y va por empresas también, o sea, no solo consiste en que haya subvenciones de no sé qué, no. O sea, ¿qué empresas? Por ejemplo, en Inglaterra hay una empresa que se llama ARM, no sé si os suena a alguno, tiene unos microprocesadores, unos chips que compiten y que se utilizan en la mayoría de los teléfonos. Y bueno, pues ahí hay mucha inversión, o sea, según el país, según la empresa, líneas generales en Silicon Valley en Estados Unidos, en la India, en la China. Ahí es donde está la mayor cantidad de inversión y dependiendo de lo que uno quiera trabajar o pueda trabajar. Porque muchas veces es el poder trabajar dependiendo de si las empresas van a invertir. Eso es, muy buena la pregunta. ¿Qué más? Venga, otras preguntas. Contadme, ¿no? ¿No os interesa saber nada de trabajar por ahí en el mundo? Dime. En comparación con imagen y sonido, ¿cuál está más metida en Digamos dentro de las especialidades. Sí. En comparación con imagen y sonido con la carrera o... Pues en general, no quiero. Sí. ¿Cuál tiene más oportunidades? Más salida. Vale. La pregunta es imagen y sonido, o sea, en relación con imagen y sonido, digamos que cuál de las especialidades tiene más salida o algo así. Realmente depende, ¿ves? O sea, muy buena la pregunta, yo me la hacía igual cuando estudiaba aquí. Depende del momento, del mercado, o sea, en el mercado, de lo que se esté invirtiendo, de las normativas, las leyes, depende del país. No está, o sea, otra cosa también muy importante tener en cuenta es que es importante la especialidad que hagáis, pero no tanto. En el sentido de que es importante, pero la base fundamental la vais a tener igual, ¿no? Es troncal. Entonces, luego a la hora de ir a entrevistarte para un trabajo, pues tú tienes la base esa fundamental de la Escuela de Telecomunicaciones y luego si has hecho imagen y sonido, sabes un poco más de eso, pero realmente eso es un poco más. A la hora de hacer las entrevistas, eso te va a permitir tal vez entrar, tal vez, no necesariamente. Y luego lo que verdaderamente importa es la experiencia profesional. ¿Sabes? Yo cuando empecé mi primer trabajo sí fue importante que yo fuera ingeniera técnica de radio. Cuando empecé en Vodafone también, porque tuve que planificar, digamos, la red móvil, ¿no? Las redes móviles alrededor del mundo. Estuve trabajando en las redes de Asia, en un par de redes en África y varias en Europa. Pero realmente no fue una cosa súper importante. Lo importante es que tuviera esa base de telecomunicaciones, que también me ha permitido moverme, digamos, a otros puestos de trabajo. O sea, que eso ha sido lo más importante. O sea, que escoger realmente lo que os guste, lo que os apasione. Esto es algo también muy importante. Muy buena tu pregunta, porque me lleva a contaros esto. Escoged algo que realmente os guste, os apasione y en lo que hagáis encantados de la vida. Por ejemplo, tú que programas aplicaciones. Estoy segura de que eso te gusta, te apasiona y no te importa pasarte las horas que sea, ¿verdad? Porque es chulo. Y otras cosas, pero... Bueno, pero... No digo, es que en esto prefiero el hardware que aplicaciones. Es bastante más entretenido desarrollar hardware que aplicaciones, pero bueno, hay que hacer de todo. Exactamente, es cierto, hay que hacer de todo y hay que, bueno, y al final hay que hacer de todo, pero también es cierto que si tú estás haciendo algo que te gusta, siempre le vas a dedicar más tiempo, no vas a estar mirando el reloj, no, te va a permitir también moverte en otros puestos de trabajo, porque si tú eres capaz de hacer lo que te gusta haciendo, por ejemplo, una gestión de un producto, pues si te piden que hagas la gestión con un cliente, tú lo vas a hacer encantado porque es una cosa que te gusta y dices, bueno, pues venga, sí, me parece muy interesante, ¿no? O sea, que hagáis lo que hagáis, de verdad, meteros en lo que os guste. No, o sea, eso para mí creo que es fundamental. Que lo que hagáis, lo hagáis con ilusión y con la alegría de poder dedicarle tiempo, porque os vais a pasar muchas horas con eso. O sea que, muy bueno. A ver, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿No? Aparte de todas las competencias en lo que invierten cada empresa en los países, sí. Ahora mismo, ¿dónde hay más trabajo? ¿Dónde hay más trabajo?
Muy bien, o sea, ¿dónde hay más trabajo? Depende. Más ofertas, sí. Claro, uno dice, a ver, sí, no, en Alemania piden ingenieros y tal. Bueno, sí, vale, Alemania está creciendo, bien. En Inglaterra también, sí, relativamente, pero hay otras oportunidades. Por ejemplo, Microsoft está invirtiendo mucho en Skype en Tallinn, en Estonia. Entonces, pues ahí están contratando ingenieros españoles. Lo sé porque tengo una amiga que se acaba de ir de nuestra oficina de Múnich en Intel, se ha ido para allá. Y están contratando porque necesitan a gente que esté ayudando con esa programación. Entonces es una empresa, es un claro ejemplo de empresas que están dispuestas a pagar por ese talento. Cuando yo me fui a Estados Unidos, ese fue el caso. Yo tenía mi oferta de la Agencia Espacial Europea y tenía la oferta de Vodafone, de la empresa americana. Ellos estaban pagando por encontrar ese talento. Pagando quiere decir estaban contratando, ¿no? O sea, necesitan gente donde sea, la sacan de debajo las piedras y entonces ahí es donde está el trabajo. Google ahora mismo os puedo decir que está contratando Google, Apple salvajemente para todo aquel que sepa programar en lo que ellos necesitan. O sea, pues a lo mejor Java, no sé, lo que sea. Pero ahí es donde está, ¿entiendes? Entonces uno tiene que seguir el mercado, ver dónde está y si uno sabe hacer las cosas, todo el rollo del permiso de trabajo y todo eso viene después. Lo importante para las empresas multinacionales grandes es encontrar a gente que sepa hacerlo, que esté preparada. Si tú te preparas bien en la carrera y cuando llegas a las pruebas te dicen, a ver, ¿sabes hacer esto? No sé qué, ahí es donde puedes responder y te pueden, digamos, hacer una oferta. Pero eso depende de tu preparación, depende de tu entusiasmo por seguir qué es lo que se está haciendo en las nuevas tecnologías, ¿me entiendes? O sea, es algo que dinámicamente nosotros tenemos que hacerlo y proactivamente estar al tanto de lo que pasa en el mercado. Y esa es la realidad. O sea, ahora mismo Microsoft está invirtiendo mucho, sí, pero lo mismo que están estas otras empresas americanas, o en la India Tata, o en la China, pues cualquiera de ellas. Ahí es más difícil trabajar para nosotros, ¿no? Realmente culturalmente sería más difícil adaptarnos y todo eso, pero no deja de ser una oportunidad. O sea, yo conozco españoles que trabajan allí, igualmente. O sea, que es una oportunidad, es algo que tenemos que afrontarlo, que estamos en el siglo XXI, nos puede tocar también. Muy buena la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Venga, no sé, seguro que tenéis muchas. Hombre, que cuando yo estudié aquí, en primero tenía muchas preguntas. O sea, no puede ser, ¿no? Bueno. La presentación no he preparado muchas transparencias porque quería, como os he dicho antes, hacerlo dinámico, hacerlo más interactivo, ¿no? Se trata de que aprendáis y que veáis las posibilidades que tiene esta carrera y las oportunidades que tenéis delante de vosotros. De eso creo que hemos estado hablando ahora mismo, así a rasgos generales, cuáles son los caminos que podéis seguir, las empresas que están contratando, qué hacen. Una cosa que me gustaría que tuvierais en cuenta es que hay empresas muy sólidas en el mercado como Intel, Microsoft, Cisco, Google, son empresas que están digamos, son gigantes en lo que hacen y invierten muchísimo, pero también hay otras que no invierten a lo mejor tanto y que se supone que tienen más futuro, ¿no? Como por ejemplo pues el dedicarse a la parte de biotecnología, la parte de seguridad, Internet, las aplicaciones que hemos mencionado antes. O sea que también eso pues tenerlo en cuenta a la hora de cuando estéis haciendo la carrera, tenéis siempre en mente, bueno, pues eso que puede suceder cuando salgáis al mercado. ¿Vale? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguien utiliza LinkedIn o LinkedIn para algo? ¿Sí? Cuéntame, ¿para qué lo utilizas? Pues para buscar trabajo, ahora mismo me estoy buscando una práctica o algo así. Perfecto, muy bien. Exactamente. LinkedIn o LinkedIn, como se conoce en inglés, es una herramienta muy importante ahora mismo. O sea, no solo que tengas tu perfil en Facebook y todo eso, que bueno, que yo creo que eso es más la parte personal, pero para la parte profesional es muy importante tener un buen perfil y muy importante también ver qué es lo que se está demandando en el mercado. Y ahí pues salen muchas noticias, hay que estar al tanto de qué es lo que se pide y es una herramienta fundamental para buscar trabajo. Exactamente. También la oficina de ellos está muy cerca de donde vivo yo y conozco un par de españoles que trabajan, están súper contentos y bueno, pues si alguno estáis interesados en trabajar ahí, a medida que vayáis estudiando y terminéis la carrera y tal, pues como no, es una oportunidad, es una empresa muy, muy interesante ahora mismo. ¿Alguna pregunta más? De todas, bueno, estas son unas empresas ejemplo, ¿no? Hay muchas, en España tenemos muchísimas, en el extranjero las hay, o sea, realmente las oportunidades son enormes, ¿no? ¿Os interesa saber algo de alguna empresa en particular? ¿No? ¿Qué es lo que os va a servir como asignatura? Yo una pregunta, Gloria. A ver. Fuera
valoran el hecho de ingeniería técnica e ingeniería superior. Eso, muy buena pregunta. La pregunta es, ¿ingeniería técnica o superior? ¿Se valora? No, para nada, en absoluto. Por eso, antes, cuando has dicho lo de la ingeniería superior, yo te he dicho, sí, yo también pensaba eso, realmente no. O sea, con mi ingeniería técnica he sido capaz de desarrollarme en el mundo profesionalmente, en el mundo laboral, y nadie se preocupa en saber si tienes una ingeniería técnica o superior. Porque eso, cuando lo traduces al inglés, pues se queda en un bachelor o en un máster. Y realmente tampoco hay mucha diferencia, porque lo que les importa a la mayoría de las empresas, por ahí fuera, no tanto aquí, es realmente si puedes o no puedes hacer las cosas. Entonces, lo que tú decías, ¿dónde están contratando? Pues realmente trabajan, sí, una serie de empresas y tal, pero realmente pues depende de ti. Tú sabes hacer las cosas, cuando haces un examen tú eres capaz de responder, sabes Java, sabes otros lenguajes de programación, o sea, todo eso, si tú eres capaz de hacerlo, realmente el título no es tan importante, no lo es. O sea, te van a contratar como profesional. Y luego, si es una ingeniería técnica o superior, a nadie le importa, en general a nadie le importa. Vamos, os puedo decir, mi jefe, por ejemplo, ahora mismo tengo un jefe californiano, pero el anterior era chino, el anterior era austriaco, y cada uno viene de una universidad diferente, de un sitio diferente, con un título diferente. Ellos no, o sea, nunca se paran a diferenciar si estudiaste eso como si estudiaste imagen y sonido, o radio, o telemática, o lo que fuera. Les da un poco igual. Al final lo que están buscando es un profesional, alguien que sepa responder, que tenga entusiasmo, alegría, que le guste hacer las cosas. Porque, por ejemplo, eso que estoy haciendo yo ahora mismo de ventas y marketing, estoy en este departamento, no lo he puesto aquí, bueno, estoy en uno de los departamentos de ventas y marketing. Realmente no, o sea, da igual, no es que, o sea, tú puedes hacer ventas y marketing, puedes hacer ingeniería, al final depende de ti, no depende del título que lleves. Así que, muy buena pregunta, sí. Yo empecé la superior, como he dicho antes, y nunca la terminé, porque el trabajo que tenía era tan interesante que al final pues no tenía tiempo de compaginarlo, estaba viajando mucho y tal, y bueno, me era imposible asistir a esas clases y todo eso, sinceramente. ¿Más preguntas? Bueno, a ver, os quería preguntar, digo, esto se ha atrasado un poquito, bueno, da igual. Os quería hacer ver cómo se funciona en Silicon Valley ya específicamente dentro de los países en los que podéis trabajar y todo eso, o sea, particularizar un poco cómo es el ambiente allí. ¿Y por qué lo hago? Lo hago para que veáis simplemente un ejemplo, ¿no? Yo creo que es un ejemplo muy válido, se cuece mucho allí y creo que os puede servir también para, incluso si trabajáis en otros países o incluso dentro de España también. Lo primero, lo más importante es que tú en Silicon Valley eres tu propio empresario, es decir, tú tienes que cuidar tu propia educación, tú tienes que cuidar de estar al día en lo último en tecnología, tú tienes que saber lo que está pasando, nadie te va a venir a decir lo que tienes que hacer, o sea, tú tienes que tener la iniciativa propia de hacerlo, ¿no? De enterarte de cuáles son las últimas tendencias, quién contrata, quién no, o sea, tú eres tu propio empresario, digamos, ¿vale? Igual que aquí, o sea, si os tenéis que examinar de algo, ¿no? Tú eres quien estudia, tú eres quien saca la nota, ¿no? Un poco más o menos igual, pues así funciona aquí. Lo que ocurre allí es que no está el nepotismo, digamos, o sea, el enchufe y todo eso no... Bueno, pues habrá algunos casos como en todas partes, pero en general no es así. Se basa en un sistema de meritocracia, así lo llaman en inglés. Es decir, por los méritos que tú tengas, lo que tú hagas. En general, o sea, no conoces al sobrino de fulanito, no. Es más o menos qué has hecho tú, qué has estudiado, puedes hacer esto sí o no, vale, te contratamos. Ya está. O sea, no es el que, bueno, yo soy el enchufado del otro, en general, ¿no? Y eso es algo que, bueno, es una filosofía completamente diferente, yo creo que es importante tenerlo en cuenta y cuando busquéis trabajo, tal vez en el primero no, pero si os vais a otros países o lo que sea, pues es algo que creo que es importante que tengáis en mente. Como he aludido anteriormente, la competencia es global, gente de todas partes, o sea, el jefe indio, el chino, te tienes que acostumbrar a los acentos, eso es un... Pero bueno, muy interesante, culturalmente muy interesante. La gente lleva muchos años trabajando, y pocos años también, hay gente como vosotros que acaba de salir de la escuela. Por ejemplo, en Google, que están contratando mucho, en Apple igual, pues la gente acaba de salir como vosotros y bueno, pues hay de todo un poco, ¿no? Pero en general la gente tiene bases sólidas de estudios y profesionalmente, niveles bastante elevados. Y bueno, pues innovación, hay mucha, digamos, toda esta alegría de trabajar en cosas punteras, tecnología, o sea, del último momento, es algo que yo creo que mueve a la gente. Yo creo que estudiando telecomunicaciones os debería
eso es algo que a uno le gusta, ¿no? Saber cómo funcionan las cosas, saber qué es lo último, las últimas tendencias, y eso es como se trabaja allí. Sobre todo, algo muy importante, veréis a mucha gente que tiene empresas, cuando veáis madrileños por el mundo y todo esto, ¿no? Que tiene empresas que han fundado. En inglés eso lo llaman pensar fuera de la caja, out of the box, y bueno, pues digamos esas ideas innovadoras que seguramente que vosotros tendréis ahora mismo y que, bueno, pues es cuestión de poner en práctica. O sea, que es más o menos el ambiente que se vive allí. ¿Alguna pregunta de aquí? Contadme, que no os quiero solo echar el rollo, me gusta que me digáis qué es lo que pensáis, cómo lo veis. ¿Os parece interesante, no? Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo se ve desde Silicon Valley o cualquier otro sitio de este tipo al español? Muy bien. Pregunta, ¿cómo se ve desde Silicon Valley al español? Pues el español es simplemente otro más. Quiero decir, que cuando tú estás trabajando con gente, es muy buena tu pregunta porque es cierto, o sea, cuando tú estás trabajando con gente, nadie te ve como, ay, tú eres tal, no sé qué, no, o sea, estás trabajando con un grupo de gente y tal, y sobre todo no te pueden preguntar de dónde eres. Cuando haces las entrevistas allí, nadie te puede preguntar ni de dónde eres ni cuántos años tienes. ¿Sabes? Nadie te puede decir, where are you from? No, porque eso podría dar origen a discriminación. Entonces no, discriminación de origen, entonces no, ni discriminación por edad ni discriminación de origen. Ellos se ocupan del profesional que tienen de delante, ya está. Entonces nadie te pregunta de dónde es. Cuando ya con los compañeros coges un poco más de confianza y tal, ¿de dónde eres? ¿De España? Tal. Ah, muy bien. Bueno, está bien, España está en Europa, genial. Y ya está. ¿Me entiendes? No. O sea, no tenemos fama ni de una cosa ni de la otra. Si bien es verdad que luego, no sé, yo por ejemplo tengo compañeros de Latinoamérica, y bueno, pues ya a lo mejor puedes tener tus chistes internos, ¿no? Con el argentino, con el no sé cuánto, no sé qué, pero eso es una cosa ya muy aparte, no digamos para tu trabajo, sino bueno, pues sea igual que con los españoles, pero cuando te van a contratar les da igual de donde seas, francamente no da lo mismo, ¿de acuerdo? Pero sí, es importante tener eso en cuenta, sí. ¿Qué más? ¿Alguna curiosidad más? Dime. ¿Qué es lo que más se tiene en cuenta a la hora de contratar a una persona? ¿Qué es lo que más se tiene en cuenta a la hora de contratar a una persona? Lo que más se tiene en cuenta es, bueno, pues si acabas de salir de la universidad, digamos, esa base sólida de estudios, si ya llevas algún año trabajando, ¿qué es lo que has hecho específicamente? Y si lo que estás haciendo coincide con lo que el mercado necesita. Es decir, tú puedes ser licenciada en Historia, pero ¿Apple te puede contratar por ser licenciada en Historia? Pues realmente no. Pues eso no. Pero tú, por ejemplo, pues sabes mucho de seguridad. ¿Apple te puede contratar por saber de seguridad? Muchísimo, claro. O sea, es que se te rifan, ¿me entiendes? Entonces, eso es importante, o sea, es importante saber qué es lo que está pidiendo el mercado ahora mismo. El mercado está pidiendo, pues, seguridad, o sea, una serie de cosas, y yo creo que estáis en el sitio adecuado para eso, porque aquí, bueno, pues la mayoría de las cosas que vais a estudiar están en demanda, o sea, claramente. Entonces, eso es muy importante, y está muy bien estar aquí por eso, precisamente. Sí. Sí, pero lo que yo veo es que no se profundiza en nada, o sea, como que tenemos una idea muy global de muchas cosas, pero luego cuando vas a buscar trabajo, yo que estoy buscando ahora, pues casi acabado ya y tal, como que te piden algo muy concreto, buscan yo quiero una persona que sepa mucho de Java, quiero una persona que sepa SQL, no sé, como... Bueno, hay dos circunstancias, ¿habéis oído lo que ha dicho? Bueno, hay dos circunstancias, una, puede ser que lo que pidan cuando vas a buscar trabajo sea muy concreto, sí. Otra es circunstancial, ¿en qué momento está España ahora mismo? ¿Me entiendes? Eso es muy importante, aunque no lo parezca, pero es súper importante, porque no es lo mismo la España del año 2000 que la España del año 2012. No es lo mismo que tú ahora mismo fueras con lo que sabes a pedir trabajo a Google, estoy diciendo Google, pero podría ser cualquier otra empresa, que te van a decir, bueno, ¿sabes de esto? Bueno, no sabes de esto, pero sabes un poquito más del otro, vale, en vez de colocarte aquí te voy a colocar en el otro lado y tal vez cuando aprendas luego ya te traigo a este. ¿Por qué? Porque tienen demanda, entonces con un poquito que sepas, el resto dicen, bueno, no importa, ya lo vas a aprender en tu puesto de trabajo. Ahora mismo aquí en España, circunstancialmente, las empresas te van a pedir algo muy específico porque no tienen ningún, digamos, ningún margen de maniobra para traer a alguien que no sepa justo lo que necesitan, punto. En el caso de una época buena, digamos, como, pues no sé, por ejemplo en la India ahora mismo, te van a decir, bueno, sí, si sabes el 20% de lo que yo necesito es suficiente, porque el resto yo te lo voy a enseñar en los cursillos. Cuando a mí me contrataron en Estados Unidos, yo estoy segura de que aparte de saber un poco, o sea, saber hablar en inglés y saber radio con lo que estudié aquí en la escuela y planificación de redes, o
pues a lo mejor sabía el 10% de lo que necesitaban o el 15%, ¿no? Pero era suficiente como para que ellos vieran que yo tenía los conocimientos teóricos que necesitaban. Luego pues me metieron en un montón de cursos, en un montón de trabajar, o sea, estar más o menos de becaria, trabajando con gente y tal, para que luego vayas adquiriendo todos esos conocimientos y seas una persona útil para la empresa. Pero nadie va a llegar siendo útil a ninguna empresa. O sea, yo llevo 20 años trabajando y si me cambio de puesto de trabajo mañana, vamos a necesitar a lo mejor un par de meses para que yo me habitúe y empiece realmente a ser útil, ¿no? Entonces eso te va a pasar muy a menudo, pero tened en cuenta que ahora mismo es una circunstancia especial el momento en el que se está atravesando en España. Entonces, lo que estudiáis es muy importante, pero si vais a buscar trabajo, pues tal vez España solo no sea, o sea, hasta que no acabéis la carrera, obviamente sí, pero en el momento que acabéis la carrera os podéis plantear a lo mejor ir a otro país durante una temporada, porque ahí sí que os van a contratar y vais a poder aplicar lo que habéis estudiado aquí. ¿Vale? ¿Puedes salir con trabajo desde aquí en otro país? ¿O sí. No, puedes salir con trabajo desde aquí en vez de tener que ir a otro país. Yo salí así, la empresa esta estaba buscando gente de radio por todo el mundo, digamos, y bueno, pues aquí tenían una sucursal y tal, y dio la casualidad de que pues yo estaba buscando y hice las entrevistas, ¿entiendes? Pero, o sea, que no necesariamente tienes que invertir de tus ahorros para irte a buscar, sino que ahora mismo con las tecnologías que tenemos, con el LinkedIn, con contactos, gente que tengáis en el extranjero, o sea, moveros con eso, con las redes sociales, porque no hace falta que os vayáis. Hay mucha gente que se va, por ejemplo, a Silicon Valley pensando que van a llegar allí y van a encontrar trabajo. Y no es tan fácil. Es mucho más fácil empezar a mover cosas desde aquí, una vez que tengas ya algo, empezar, o sea, tratar de ir a hacer entrevistas allí. Eso es. Pero no simplemente irte ahí. No. Pero definitivamente lo tienes que intentar y está bien que empieces a moverte pues, por las redes y ver lo que hay ahí fuera. Sí. ¿Qué más? ¿Cómo vamos de tiempo a todo esto? Porque son la 1:30 más o menos. Ah, bueno. O sea que tenemos un poquitín de tiempo. No tengo muchas más. A ver, tengo muchas transparencias de Intel, pero no os quiero... Para mí es fundamental que... Bueno, podemos hablar de esto un poquito. Las transparencias, no sé qué les ha pasado, se han... Sí, el tipo de letra. Podemos hablar de esto y creo que después, sí, lo que he hecho ha sido poner digamos, una introducción a Intel, simplemente para que la tengáis y para que veáis cómo se ven las empresas desde fuera, ¿no? En qué hacen hincapié los inversores y por qué las empresas invierten. Las empresas no son las hermanitas de la caridad, lógicamente están buscando sus márgenes y cómo presentan sus resultados es muy importante para que la gente invierta en ellas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta por ahí vosotros dos que estáis hablando? ¿Alguna, no? ¿Queréis comentar algo? Bueno, una pregunta. Venga. ¿Cómo de importante es la experiencia profesional a la hora de que te contraten? ¿Cómo de importante es la experiencia profesional a la hora de que te contraten? Pues depende. Si vas a meterte en un sitio en una empresa en la que está haciendo algo tan sumamente innovativo que prefieren que no tengas experiencia porque ellos te van a formar, pues no importa tanto. Si te vas a meter en una empresa en la que realmente les importa, pues sí importa. Por ejemplo, cuando Vodafone empezó aquí, Airtel, en aquel entonces, probablemente no os acordéis, pero era muy difícil en España encontrar profesionales que supieran de comunicaciones móviles, porque no lo sabía, los únicos que había eran los de Telefónica. Entonces, a la gente los que estaban contratando en Airtel no les importó contratar a mucha gente que estaba saliendo de la escuela sin ninguna experiencia profesional, porque luego los formaron ellos, a base de cursos, a base de enseñarles las herramientas, trabajando con profesionales que habían trabajado en Telefónica y bueno, de otros países que vinieron también. Entonces, ese es un caso en el que no importaba tu experiencia profesional, importaba más que tuvieras buenas notas en la escuela, que supieras, digamos, a la hora de entrevistarte, que supieras más o menos pues, de lo que estabas hablando, que hubieras aprendido algo, digamos, en la escuela. Más importante que la experiencia profesional previa que tuvieras. Eso es. Bueno, ¿algún comentario más? ¿No? Bueno, a ver, esto... seguimos hablando más o menos de bueno, pues lo que he estado aprendiendo durante todos estos años. Creo que una cosa muy importante es que hagáis amigos y que los mantengáis siempre. ¿Por qué? Uno muchas veces se enrolla a trabajar y bueno, pues está muy liado y tal y no habla con sus amigos. Eso probablemente no es vuestro caso, pero a medida que vayáis avanzando pues os va a pasar eso tal vez. Y aquí una cosa verdaderamente importante es que estéis en contacto con vuestros amigos, los que hacéis aquí en la escuela,
al igual que vuestros amigos los que han estudiado otras carreras, que están, bueno, cuando ya trabajáis en otras empresas y todo eso. ¿Por qué? Porque estáis trabajando en una empresa, os pensáis que es lo mejor de lo mejor y de momento la empresa va mal y ¡tum!, os quedáis en el paro. O van a recortar y tú eres uno de los candidatos que van a recortar, cosas así. Necesitas tener de esa mano de amigos siempre, en todas partes, o sea, no solo en Madrid, sino donde sea, en aquel cursillo que hiciste de no sé qué, que conocéis a alguien en Múnich, no sé, lo que sea. Pero mantened esa base de amigos porque a la hora de buscar trabajo es muy importante. O sea, es muy importante que alguien que tengas esas conexiones. Lo que tú decías, ¿hace falta buscar trabajo en un país determinado, o sea, allí, o puedes buscarlo desde aquí? Puedes buscarlo desde aquí. Si conoces a alguien que trabaja allí, siempre te va a ayudar, te va a informar, te va a dejar a lo mejor su casa para que vayas a entrevistarte, ¿vale? Entonces es muy importante eso. No os centréis tanto en el trabajo que os olvidéis de que tenéis amigos, porque es importante que conozcáis gente. Lo siguiente, esto no lo va a... O sea, eso, el enfocaros en vuestro desempeño, eso está muy claro aquí, ¿no? Bueno, pues saca buenas notas y ya está, ¿verdad? En el mundo del trabajo es igual. Tú estás trabajando y en general, mi experiencia es que donde yo trabajo, te tienes que enfocar en tu desempeño. O sea, no vale que estés en el trabajo de 8 a 5, porque eso no sirve absolutamente para nada. O sea, eso es completamente inútil. Lo importante es que si tu jefe te dice tienes que hacer esto, lo hagas. Y da igual si lo haces a las 3 de la mañana, da igual, no importa. Lo importante es que cuando te va a preguntar ¿lo has hecho?, tú digas sí, está hecho, ¿vale? Entonces no hay excusas, no hay... Mira, os voy a poner un ejemplo muy tonto, pero es un ejemplo real. Yo este año me quería venir en abril bueno, pues aquí 15 días, 3 semanas me vine. Y trabajando allí, ¿vale? Y viniéndome aquí, trabajando desde la oficina de aquí. Y entonces pues tenía 3 llamadas con Singapur, con Tokio y con Pekín. Y eran como a las 2 de la mañana, a las 3 y a las 4 para nosotros. Y entonces mi jefe, claro, le dije, que me voy a ir a trabajar, que estoy en la oficina de Madrid. Me dijo, ¿cómo en la oficina de Madrid? Y todas estas llamadas, eso va a ser las 2, las 3 de la mañana, las 4. Dije, no te preocupes, que yo las hago de todas maneras, ¿no? Porque mucho de esto pues es trabajar por teléfono con la gente. Y bueno, pues preciso, o sea, me puse el despertador y me levanté a las 2 de la mañana, a las 3, a la hora que fuera necesaria para poder hablar. Porque no quiero que cuando yo vaya y le diga, pero es que me fui a España, me diga, no, pero esa es la última vez que vas a España porque luego no trabajas y no haces lo que tienes que hacer. Sino que, bueno, pues tienes que estar completamente enfocado en los resultados que te piden, ¿no? Igual que vosotros ahora mismo en aprobar vuestros exámenes y sacar buenas notas, pero digamos que en la empresa es muy importante eso, por lo menos en estos tipos de trabajo en Silicon Valley. No solamente que estés en la oficina y te vean, no, es que hagas lo que tienes que hacer. Yo creo que eso es un problema estructural que tenemos en España muy importante. Y sinceramente es algo que espero que se vaya cambiando con el tiempo, pero ahora mismo todavía persiste y está ahí. Y creo que es una de las bases fundamentales por las que la economía no nos va tan bien ahora mismo. El problema que tiene la gente de tener que llegar de 9 a 5, de 9 a 6, de 9 a 8, que me vean hasta las 10 de la noche, no sirve absolutamente para nada. O sea, lo que sirve es que tú trabajas. No que te vayas a tomar café a las 9 de la mañana y a las 11, no. O sea, lo que tienes que hacer y punto. Es mi visión personal, ¿vale? Bueno, ¿algún comentario al respecto? ¿Alguien quiere añadir algo, preguntar algo? ¿No? A ver, Rubén. Una duda. ¿Cuál es la panorámica, la perspectiva para alguien que quiera plantearse en un desarrollo de la profesión desde el punto de vista freelance? Lo que tú conoces tanto en Silicon Valley como en otros países. Muy buena pregunta. Si quieres ser un freelance, digamos, ir por tu cuenta, ¿cuáles son las oportunidades o cómo deberías hacerlo, ¿no? Bueno, las personas que conozco que hacen esto, en general, son personas con mucha experiencia profesional. Son personas que a lo mejor ya han trabajado 20, 30 años y entonces pues llega un momento de su vida en el que deciden que tal vez no les interese trabajar para una empresa, sino que prefieren trabajar por cuenta propia y hacerse consultores, por ejemplo. Y bueno, tal vez algunos tengan menos experiencia que eso, pero la mayoría de la gente que yo conozco hace eso. O sea, ya llega una determinada edad que dice, bueno, yo voy a ser con mi propio consultor, ¿no? Entonces, si me quieres contratar, te puedo diseñar esto, lo otro y más allá, en mi tiempo y cuando me dé la gana. ¿Se puede hacer? Claro que sí. En general, te van a pedir que tengas una base sólida de algo, o sea, que hayas demostrado profesionalmente que has hecho algo. No simplemente, o sea, salir de la escuela de telecomunicaciones, ¿me entiendes? En general si es gente con experiencia en un campo determinado. Por ejemplo, tú estás haciendo aplicaciones y tú llegas y dices, no, me quiero poner por mi cuenta, ¿no?
Entonces podrías hacerlo si tú demuestras, sí, he hecho estas aplicaciones, han tenido este éxito, tenía tantos comentarios, hemos ganado tanto dinero con mi aplicación, ¿me entiendes? Bueno, eso te da un margen de maniobra, pero hasta que no demuestres hechos es difícil. Esa es mi experiencia profesional, puede haber de todo. Otra pregunta por ahí. Buenos días. Yo no soy alumno, como es evidente. No pasa nada. Respecto a lo del freelance, yo he estado trabajando durante 40 años en una cosa y entonces, bueno, yo ya llevo 4 o 5 años jubilado, pero, bueno, jubilado porque he cumplido 65, pero en realidad he seguido como profesional independiente, he dado de alta y he sido una especie de freelance y todavía algunas veces me llaman. Me llaman como especialista en navegación aérea, que es lo que he terminado siendo. Y ahora, pues la semana pasada, pues me ha llamado una empresa americana para tener una reunión con ellos porque quieren relanzar una actividad aquí, un aeropuerto concretamente. Y que, bueno, para que les asesorase, porque van a hacer un business plan primero y después. Y en ese sentido, pero efectivamente, si no eres especialista o tienes que te puedan conocer por algún tema de estos, es imposible. Sí, es muy difícil. Efectivamente es un claro ejemplo de bueno, pues una especialidad en concreto, especialista o alguien que necesita consejo en algo determinado, por ejemplo una empresa que se viene a instalar aquí en España, o bueno, hay 1000 razones por las cuales alguien querría, digamos, trabajar con un freelance, ¿no? Y bueno, lo fundamental es que conozcas tal vez a las personas que te van a contratar, que vuelve a lo de haz amigos y guarda la relación con tus amigos, manténla viva. Y lo segundo es que demuestres una experiencia profesional que bueno, pues que sea importante, sustanciosa para alguien que la está buscando. Eso es. Sí. Adelante. Respecto al campo, temas como programación y software, es más sencillo, ¿no?, el trabajar de eso, por ejemplo en España, porque no necesita una estructura de inversión, pero cosas como hardware, por ejemplo en España es muy complicado. Exactamente. ¿En qué lugares recomiendas o en qué mercados se sitúa este tipo de empresas que pueda...? Muy bien, la pregunta es, o sea, muy lógica. Claro, si tú haces software está muy bien, puedes trabajar en España, en Canarias, en Vigo, donde quieras, pero si haces hardware obviamente necesitas una infraestructura física y una serie de inversiones para poder trabajar. ¿Dónde están esas empresas? ¿Dónde se pueden conseguir esos trabajos? Más o menos, ¿no? Bueno, yo me imagino que, a ver, hay zonas, ¿no? Por ejemplo, los alemanes tienen tecnología puntera en Múnich, hay muchas empresas de esto. Hay que buscar como cúmulos de tecnología, cúmulos de inversiones en la tierra, ¿no? ¿Dónde están? En la India pues están en Bangalore, por ejemplo, hay muchísimos. Donde yo vivo, en Silicon Valley, hay muchos, o sea, tienes estas empresas, Apple, Intel, o sea, una infraestructura, dedican 10.000 millones de dólares al año a todo esto que es investigación, y una parte importante es hardware, ¿no? Y hay una serie de circuitos y o sea, laboratorios, es una inversión muy fuerte. En general, si eso es lo que te interesa, en general yo creo que las empresas de tamaño medio, ya grandes, tienen mejor infraestructura, porque cuando tú eres una empresa pequeña eso es una barrera muy importante a la hora de establecerte, el tener que hacer toda esa inversión, todos esos circuitos. Entonces hay que buscar empresas como un poco más, digamos, más sólidas en el mercado. No sé, la BMW, pues obviamente necesita hardware, ¿no? Ingenieros de hardware para ir a, pues, ¿no?, pues circuitos para los coches, o sea, es un ejemplo, ¿no? Pero en Alemania podría ser. De la misma manera, pues ARM ¿esto cómo se llama? En Inglaterra, los que hacen esos chips pues necesitan tener esa infraestructura montada. Ericsson, por ejemplo, para los circuitos en Suecia, necesita tener toda la infraestructura montada, y eso es aquí dentro de Europa. Obviamente en el extranjero pues hay otras empresas, pero sí, efectivamente aquí es más difícil, sí. Y eso, la tendencia va a ser a que eso se va a concentrar más en determinados núcleos, no como el software, que es una cosa ubicua, está por todas partes, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Te gusta el hardware? ¿Te gustaría hacer ingeniería? Sí. Al fin y al cabo es una barrera en España el hecho de trabajar en ese... Sí, yo empecé haciendo eso, mis 2 primeros años fueron haciendo eso, o sea, soldaba transistores y resistencias. Y bueno, diseñaba circuitos tal y cual, pero realmente la empresa en la que yo estaba, bueno, pues esa parte que era para hacer transmisores de televisión, ya una vez que se terminó el contrato y todo eso, pues digamos cerró todo eso porque ya no había la necesidad de hacer eso, y no había tampoco el dinero para mantener esa infraestructura que necesita el diseño de circuitos. Y más sobre todo porque una cosa es el diseño, pero la realidad es que la fabricación de todo eso
se hace la mayoría de los casos en la China, Taiwán y en Vietnam. Entonces, tú como ingeniero puedes estar diseñando eso en empresas muy potentes que necesitan tener prototipos muy caros en los que tú hagas tus pruebas y al final, bueno, pues luego lo van a mandar a otros sitios para fabricación. Y ya la fabricación está concentrada en 2 o 3 países en el mundo, no más. Así que... Más preguntas. Dime. En concreto, en la especialidad de sistemas de telecomunicación o radio, que era la tuya, o sea, en el ámbito laboral, ¿en qué se suelen centrar, o sea, en qué suelen trabajar si es que hay un trabajo específico o un sector específico de esos ingenieros? Ya, muy bien, muy buena pregunta. Específico no es que haya nada. A ver, pues podrías trabajar, por ejemplo, en una operadora de móviles, podrías trabajar en, digamos, la radio, el circuito de radio, los sistemas de transmisión de radio que necesita la policía para comunicarse, por ejemplo, en Renfe para ver si los trenes van o vienen. O sea, en realidad aplicaciones sí que hay, muchas, ¿no? Es más, la cuestión es más de encontrar una empresa que esté contratando, ¿no? Y ver si todo eso que has estudiado en sistemas, pues lo puedes aplicar ahí, ¿vale? Es más, por ejemplo, yo cuando entré a trabajar a Cisco, pues claro, mis conocimientos de radio no sirvieron para nada, pero los conocimientos de redes sí, de electrónica también, ¿entiendes? Entonces en Cisco, durante mis 5 años en Cisco, digamos que dejé aparcado todo eso y no hice nada. En cambio, cuando me cambié a Intel a trabajar, la razón fundamental por la que me contrataron fue porque tenía conocimientos de radio. Entonces, pues para ellos era muy importante porque, bueno, pues todos los, ¿sabes? Los microprocesadores, bueno, pues tienen 2 o 3 chips que tienen de radio y era importante tener esa experiencia específica. Entonces, a medida que te vas moviendo por distintas empresas, vas a utilizar más o menos lo que estudiaste en la especialidad, en la escuela, ¿entiendes? También depende, a ver, eso es en una economía no muy boyante como la que tenemos ahora. Si la economía fuera boyante y tú pudieras elegir, pues obviamente elegirías meterte en esto, en lo otro, en lo que quieres, pero la realidad es que no va a ser así. O sea, vas a tener que adecuar, vas a tener que ser muy flexible y muy, digamos, muy versátil a la hora de trabajar. Porque hay oportunidades, pero tal vez no sea lo que tú quieras exactamente, ¿entiendes? Entonces uno se tiene que ir adaptando a los horarios, al lugar, todo eso. Así que... ¿Qué más? Dime. Si volvieses a estudiar ahora mismo y estuvieras en tu último año de carrera, sí. ¿qué optarías? ¿Por hacer un máster o por entrar a trabajar en una empresa cualquiera para coger experiencia laboral, aunque estés instalando Windows? Sí. Muy buena tu pregunta. Si vuelves a estudiar, si estuvieras estudiando de nuevo y estás en el último año de carrera, ¿qué haces? ¿Un máster o te pones a trabajar? Yo creo que yo haría lo que hice en su día. Es decir, yo me puse a trabajar y a la vez estudiaba la superior. Como llegó un momento en el que tuve que elegir entre seguir trabajando o seguir estudiando en la superior y me había dado cuenta de que ser ingeniero técnico o el ser ingeniero superior realmente no importa tanto, dije, no, pues voy a seguir trabajando. ¿Para qué quiero ese máster? ¿Me entiendes? Esa ingeniería superior. Ese fue mi caso. ¿Por qué? Porque a la hora de trabajar en una empresa, el que tú tengas este título o el otro no hace mucha diferencia, pero lo que sí hace diferencia es que tú lleves una experiencia profesional de 2, 3 años, 5 en otra empresa, ¿me entiendes? Que tú puedas demostrar, pues yo he hecho esto. En mi caso yo estaba viajando por todo el mundo en aquel entonces y estaba trabajando mucho en Asia y pues, yo no podía ir a la clase de, ¿me entiendes?, de la superior. Entonces, pues para mí consideré que era más importante y me alegro mucho de haberlo hecho, porque no me hubiera supuesto casi nada profesionalmente el tener un poquito más de título con respecto a toda la experiencia que adquirí en esos años, ¿entiendes? Sobre todo de trabajar en Asia, estuve viviendo en Italia, en Alemania, todo eso es muy importante. Para mí, ¿sabes? Depende de las personas. Hay algunos de los españoles que trabajan conmigo en Intel sí tienen doctorado, hay 5 que tienen doctorado en telecomunicaciones, ellos han estudiado mucho. Pero cuando te das cuenta en su trayectoria profesional, pues están ganando menos que una persona que lleva más tiempo trabajando y no tienen tantas posibilidades de crecer tampoco, porque están demasiado, o sea, su rango de trabajo es demasiado enfocado, es solamente, digamos, un campo. Mientras que teniendo experiencia en un abanico de posibilidades, si la economía no es muy buena y te tienes que cambiar, siempre es mucho más flexible que alguien que solamente se ha dedicado a algo en el resto, o sea, en casi toda su vida, ¿entiendes? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, porque no necesariamente porque tengas un máster o un doctorado vas a ganar mucho más que alguien que no lo tiene. En general suele ser al revés. O sea
Y ahora a lo mejor Rubén dice, no. No, yo no estoy aquí para opinar hoy. No, opina, que a mí me encanta opinar y debatir y todo esto. Pero tú eres una profesional que creo que todavía no te hemos sacado juego suficiente, nos queda un ratito. Mira, te comento, acabas de decir algo que es una aparente contradicción. Yo sé que no lo es. Yo te quiero preguntar, que nos cuentes algo sobre tu MBA en la Golden Gate University, creo haber leído, y si el momento en el que tú lo has hecho es el bueno, ¿cuál recomendarías a los que nos están escuchando sobre el hecho de hacer el máster MBA, sobre cuándo se puede hacer, sobre cómo conviene, sobre qué diferencia puede haber un máster MBA hecho en San Francisco o hacerlo aquí en España? No sé, lo que tú consideres importante. Me gusta tu pregunta, muy bien, un aspecto que no había tocado. La pregunta, ¿haces un máster, un MBA? Y si lo haces, ¿por qué? ¿Qué te aporta? Más o menos, ¿no? Bueno, en mi caso, os voy a contar mi caso. Yo empecé a trabajaba en ingeniería, todo el tiempo trabajando con ingenieros, pero me daba cuenta de que a la hora de tomar decisiones la gente de arriba venía y tomaba decisiones que no tenían nada que ver con lo que yo sabía en tecnología o veía o lo que tenía que aprender en mis cursos, y yo decía, pero, o sea, ¿esto por qué, no? Y claro, está ese aspecto empresarial del que empecé hablando hace tiempo, que es muy importante. O sea, las empresas que no son las hermanitas de la caridad quieren ganar dinero, entonces al final les da igual que tú sepas mucho de seguridad si resulta que eso no lo pueden aplicar a sus productos o tus productos son demasiado caros. Los tienes que bajar un poco en el mercado para adecuarlos a lo que se ofrece en el mercado, lo que se necesita, a la competencia. Entonces me di cuenta de que toda esa parte me faltaba. Digamos, yo sabía mucho técnicamente, estaba muy bien, muy válido, pero no entendía por qué en la empresa se hacían cosas y por qué me influían tanto a mí, ¿no? O sea, por qué yo que estoy haciendo un trabajo muy bueno, resulta que ahora me cortan este proyecto que tengo en Alemania para llevarme a Sudáfrica. Y, o sea, ¿pero por qué? Y claro, todas esas explicaciones, pues dije, bueno, voy a hacer algo que sea un poquito más, o sea, menos técnico, más, digamos, pues desde un punto de vista empresarial para enterarme de qué va todo esto. Y la verdad que aprendí mucho, no me arrepiento, lo hice cuando llevaba trabajando. A ver, lo empecé más o menos como 4 años después de haber acabado aquí en la escuela, 4 o 5 años. Cuando ya tenía claro que no iba a continuar con la superior, porque eso me parecía imposible de digerir, así de claro, pues dije, bueno, voy a hacer un máster, un MBA aquí en San Francisco, que está más o menos más cerca. Y bueno, una cosa que me aportó muy importante, y creo que esto es fundamental, es el aprender a explicarme en inglés, pero desde un punto de vista profesional, y a tener que escribir en inglés y a tener que presentar en inglés y hacer todo en inglés. Porque claro, tú estás haciendo el MBA y tienes que hacer la selectividad, digamos, el equivalente a la selectividad en Estados Unidos para poder meterte en la universidad que quieres, ¿no? Entonces eso ya implica que tienes que estudiar, pasar muchas horas. Los conocimientos matemáticos y todo eso no eran nada complejos. Para alguien que estudia telecomunicaciones no es difícil. Lo que es difícil es estudiar en inglés y tener que escribir cosas en inglés a todas horas. O sea, era pensar en inglés. Claro, para mí eso pues supuso, pero a la vez aprendí muchísimo. En el año y medio, casi 2 años que estuve haciendo el máster, aprendí mucho inglés y me sirvió para, cuando me puse a buscar trabajo dentro de Estados Unidos, saber cómo comportarme, saber qué palabras decir, entender como la dinámica, todo eso fue muy importante. Yo de hecho recomendaría, si una vez empecéis a trabajar y todo eso, si tenéis tiempo de hacer algo de esa parte, digamos, más empresarial, porque otro problema que tienen en general muchos ingenieros, y esto pasa en Silicon Valley y pasa en todo el mundo, es que se ponen a fundar sus propias empresas, ¿no? Y todo el mundo tiene ilusión por hacer una empresa, un cacharro y tal, eso está muy bien. Pero realmente no tienen ni idea de cómo levantar financiamiento, de cómo hacer el marketing de las empresas, de cómo estudiar los clientes. Entonces, si no sabes todo eso, puedes tener un producto muy bueno técnicamente, pero realmente no sirve para llevarlo al mercado para nada. Vamos, es que nadie te lo va a comprar y nadie está interesado en ello. Entonces, es muy importante tener todo ese conocimiento, o por lo menos rodearte de profesionales que lo tengan y tú mismo saber algo de ello también. Porque si tú no lo sabes, entonces no vas a ver ese aspecto de la moneda. Mucha gente se pregunta, muchos españoles en Silicon Valley dicen, pues no lo entiendo, o sea, me he gastado tanto dinero y tal, mi empresa no va para ningún sitio. Bueno, sí, pero has revisado bien el plan que tienes de negocio, has revisado bien los conceptos de marketing, o sea, no solo es ingeniería todo, sino que la parte fundamental de la empresa pues juega un papel muy importante.
a veces más importante que la tecnología. Os sorprenderíais ahora mismo de la cantidad de empresas en el mercado que tienen productos buenísimos y que no son tan exitosos como aquellas que tienen productos no tan buenos, pero que tienen muy buen marketing, que tienen muy buen plan de negocio, que saben dónde está el cliente y lo que necesita. O sea, es increíble y está lleno. Cualquier cosa que os podáis imaginar, o sea, desde unas zapatillas Nike comparadas con unas Reebok a cualquier cosa. O sea, el mundo se mueve así, no es por la tecnología, sino es realmente la tecnología combinada con saber estar en el mercado. ¿Sí? ¿Contesta más o menos tu pregunta? Muy bien. ¿Qué más preguntas tenemos? A ver, ¿qué nos queda por contar? Bueno, estábamos hablando de eso. Esto, bueno, como está en inglés se traduce así, la traducción es un poco rara, pero una cosa que yo quería contaros es difícil para vosotros ver esto ahora mismo, pero creo que hablábamos antes de ello. Cuando estás trabajando, mucha gente se vuelca tanto en el trabajo que olvida que tiene otras cosas que hacer en la vida y no, o sea, yo creo que como profesional me he dado cuenta de que eso no, o sea, no, tienes que tener tiempo para tu familia, tienes que tener tiempo para viajar, para irte de vacaciones, todo a su debido tiempo, ¿no? O sea, no consiste solo en trabajar, que hay mucha gente en Silicon Valley que está tan apasionada por su trabajo y le gusta tanto que es que se pasa la vida trabajando. Yo tengo amigos que trabajan, yo que sé, por ejemplo, los que hacen el Kindle de Amazon, y entonces pues ves que es que no salen cuando está el producto a punto de ser lanzado, pues la gente no sale, o sea, llamas un viernes para que la gente salga, no puedo, y es porque están trabajando como locos, no, hombre, tampoco hay que llegar a esos extremos, pero os daréis cuenta de que los vais a tener que pasar por ello. Yo creo que de eso más o menos ya hemos hablado, mantened vuestra red de contactos, aunque estéis en el primer año de la escuela, importante empezar ya con ello. ¿Qué más preguntas tenemos? ¿Alguna cosa más? Yo creo que, bueno, este ya es lo que es Intel en sí, pero antes de eso me gustaría ver si tenéis alguna pregunta más de bueno, profesionalmente, la experiencia de la escuela, cómo se vive por ahí fuera, alguna curiosidad, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Son las 2:45, yo creo que cortamos, ¿no? Vale. Estas transparencias las podéis, son de Intel, pero las podéis, digamos, o sea, si las queréis enviar a los alumnos que han asistido, encantada de que lo leáis. Y bueno, habla simplemente de cómo es la empresa, es algo que podríais ver en internet probablemente, no necesariamente en mis transparencias. Y bueno, pues refleja una empresa que se mueve en el mundo, lo que gana, lo que gasta, los empleados que tiene, que invierte. Un ejemplo, de la misma manera que tenéis esta empresa, si vais a buscar trabajo, preocuparos de aprender de la empresa para la que os entrevistáis. Porque es muy importante y fundamental que cuando lleguéis a un sitio y digáis, estoy aquí para entrevistarme de tal, sepáis cuál es la competencia de esa empresa, dónde están, o sea, saber algo, todo lo que podáis encontrar en internet de la empresa, porque eso, bueno, pues demostrará vuestro interés hacia donde queréis trabajar. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta más o con esto concluimos la sesión? ¿Algo más? ¿No? Muchas gracias por vuestras preguntas, gracias por haberme escuchado durante ni se sabe cuánto tiempo. Espero que os haya gustado, que os sea útil y bueno, pues mucho éxito y suerte en el mundo de las telecomunicaciones.